la articulación sínfisis pubiana. Wow. Perdón. Articulación lumbosacro. Articulación lumbosacro. Y no está el coxis, pero le vamos a poner aquí a la puntita, articulación sacrocoxigia. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 4 articulaciones, ¿sí? Sínfisis pubiana, sacroiliaco, sacrocoxigio y lumbosacro. ¿Cómo se le conoce a esta interpúbica? Sínfisis pubiana. Y a la lumbosacro se le conoce como promontorio, ¿sí? Ya saben. Ahora, vamos a ver cuáles son los puntos ahora anatómicos que se tienen en cuenta para la pelvimetría. Yo no voy a saber, porque no es mi campo, cuánto mide, no, sino que traje la regla para verlas. ¿Qué puntos de referencia tenemos que tener para pelvimetría? Uno es la sínfisis pubiana. De esta sínfisis pubiana tiene su borde superior y su borde inferior. Su borde inferior, que viene a ser el ángulo subpúbico. Ángulo subpúbico. Tiene su cara anterior y su cara posterior. La línea innominada, o también llamada la línea arcuata. Todo esto que le vamos a poner aquí bien bonito. Para eso es la plastilina, para que ustedes así. La línea innominada va a ser un punto de referencia para, uno, delimitar las pelvis. Por encima de la línea innominada, o sea, esto encima, es la pelvis superior o falsa. Por debajo de la línea innominada es pelvis inferior o verdadera, ¿sí? Entonces, línea innominada. Articulación sacroiliaca, otro punto anatómico para pelvimetría. Otro punto anatómico, espinas ciáticas. Espinas ciáticas o isquiáticas. Y la articulación del coxis con el sacro, ¿sí? Que le vamos a poner acá. Estos son los puntos de referencia anatómicos. El área ginecobstetra, entonces, va a necesitar estos puntos: articulación sacroiliaca, la línea innominada, la sínfisis pubiana, tanto su borde superior, su borde inferior y la cara posterior, las espinas isquiáticas y la articulación sacrocoxigia. Entonces, una de las medidas es tomar de la articulación sacroiliaca a la línea innominada opuesta. Igual, articulación sacroiliaca a la línea innominada. Esta es una medida. La otra medida va, como les había mencionado, la articulación lumbosacra. Va de la parte más saliente, lo que se llama promontorio, una medida hacia el borde superior de la sínfisis pubiana. Luego tengo otra medida de la lumbosacra hacia la cara posterior. Entonces, pésame un papelito, por favor, una hojita. Ay, así tal, no lo saques. Así tal, para que... Tu lápiz. ¿Qué es lo que estamos? ¿Sí? Esta es mi articulación sacroiliaca y esta es mi línea innominada. ¿Ves? Esta.
Esta es una medida. Esta es articulación sacroiliaca, línea innominada opuesta. ¿Sí? Esta es una medida. La otra medida es lo opuesto. ¿Sí? Lo opuesto. De la línea innominada de un lado a la de la articulación sacroiliaca de un lado a la línea innominada. Entonces ya tengo otra medida acá sí. ¿Sí? Luego tengo, hemos dicho, promontorio ¿a dónde? A la sínfisis pubiana. ¿Sí? Promontorio a sínfisis pubiana, borde superior. Luego tenemos de la articulación sacroiliaca, hasta ¿dónde? Hasta la sínfisis pubiana. ¿Sí? Esa es otra medida. O borde inferior o sínfisis pubiana. Esa es otra medida. Y la otra medida es la medida biisquiática. Así. La medida biisquiática. Entonces. Biisquiática. De tal forma que todo el valor de toda esta suma, me va a dar el diámetro de esta cavidad. Para que me diga si por acá puede pasar la cabeza del feto. ¿Sí? Para eso sirve la pelvimetría. Si este es útil, porque esto luego me va a continuar con el canal, forma parte ósea del llamado canal vaginal, el canal del parto, perdón, la pelvis inferior, luego viene la vagina. Entonces, este diámetro sale del producto de la sumatoria de todos estos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que interesa. Si la cabeza del recién nacido va a entrar por acá, porque lo que sale primero es la cabeza, ya después él va ubicándose con los hombros. Lo que interesa es primero la cabeza acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora las características de una pelvis, o ver las diferencias entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Uno, ya han visto el peso. Dos, es el ángulo subpúbico. Miren el ángulo subpúbico y miren el ángulo acá, masculino, y este femenino. ¿Sí? Miren el límite de la pelvis, entre la pelvis superior y la pelvis inferior, es oval. ¿Sí? Y este tiene la forma de un corazón. ¿Sí? Este de aquí, este borde. Ahora, otra situación. Miren, hemos dicho la escotadura ciática mayor. Miren qué forma tiene esto. La forma de una J invertida. Y miren esta, la forma de una L invertida. ¿Ve? Miren. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Ahora, miren la medida biisquiática. Miren, de acá, acá, esto está más o menos acá. ¿Sí? Y permíteme miren esta medida más chico, ¿ves? Vamos a poner con azul la medida masculina, biisquiática. Este era femenino, acuérdense, este verde. Y en hombre es esto. ¿Ves? Entonces, esto que acuérdense de los tipos de pelvis. ¿Se acuerdan que había pelvis tipo androide? Entonces, hay mujeres que tienen ese tipo de pelvis. ¿Acuerdan? Entonces, miren acá. La medida biisquiática en una pelvis masculina y la medida biisquiática en una pelvis femenina. Miren. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué se da? Por la forma en que tiene la escotadura ciática, más cerrada. Esta cierra y esta, ¿no?, lo abre.
Cuanto más recto, hay pelvis que es mucho más recto. Esta, miren esta. Esta casi es recta, miren. ¿Ven? Tiene esta forma. Tiene esta forma. Forma de una L. Esta de aquí, cuanto más cerrada, miren esta de aquí. Esta no, esta es cerrada casi. Cierra. Entonces, esa es una de las caras. El peso, acuérdense el peso, la forma del ángulo subpúbico, el límite, la forma que tiene el límite de la pelvis superior y pelvis verdadera, la forma del agujero obturador. El agujero obturador en las pelvis femeninas, uno que es más grande, mucho más grande, a diferencia de la pelvis masculina. La forma de la cavidad acetabular. Entonces, vamos a ver la característica. Cuando encuentra la característica más, son dos, antes de que vean el ángulo, la sínfisis pubiana, es el peso y la escotadura asiática mayor. Son las características, porque hay veces hay pelvis androide que tiene la sínfisis, el ángulo subpúbico agudo, ¿sí? Entonces, la escotadura y el peso son las dos características más. Entonces, eso es lo que van a hacer en pelvimetría. Entonces, ¿qué es lo que les pueden decir a ustedes con respecto a preguntas acá? ¿No? Uno, identificar las articulaciones. ¿Qué articulación es esta? ¿No? Nombre de articulación. Dos, de repente, nombre de articulación. O les puede estar la pelvis, ¿no? Y decirles, identifiquen de qué sexo es y nombre 3 características, ¿no? Puede ser esas la pregunta. Peso, la forma de la escotadura asiática mayor, la forma de... Entonces, eso es lo que viene en pregunta de pelvimetría. Más no, porque no es nuestro. Yo no les voy a pedir cuánto vale, cuántos centímetros tiene el conjugado obstétrico, no, que no es nuestro campo, no es nuestro campo, ¿sí? Pero sí están en la obligación ustedes de saber articulación sacroiliaca, cómo se llama esta articulación, lumbosacro o promontorio, recordar la espina ciática, identificar espina ciática, identificar línea innominada, porque son los puntos anatómicos, las referencias anatómicas para la pelvimetría, ¿sí? Entonces, esto es pelvimetría.